Lo que leyeron en el título del video es una realidad, no es ningún tipo de clickbait. Las acciones de Google van a caer un 95% y eso va a suceder la semana que viene. Esto no necesariamente significa que vaya a pasar algo malo. Si quieres entender por qué, quédate en el video que lo vamos a explicar. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, la primera vez que pasás por mi canal, te cuento que en este canal subimos contenido educativo para invertir en la bolsa y en criptomonedas, subimos actualidad, noticias, análisis de mercado y un montón de contenido que te puede servir un montón. Así que te agradeceríamos si te suscribís, es un gran apoyo al trabajo que hacemos y de paso vas a poder recibir contenido que te va a ayudar a incursionar en este mundo de las inversiones. Vamos a pasar al gráfico para ver qué es lo que va a pasar con Google y esto ha sucedido con distintas empresas. Vamos a ver qué es lo que va a suceder y por qué las compañías deciden hacer este tipo de cosas con sus acciones. Bien, empecemos por lo primero. Las acciones de Google van a caer un 95%. Eso es una realidad. Va a suceder el lunes 18 de julio, que es el próximo lunes. Pero esto no necesariamente es malo para la empresa, ya que el valor de la compañía no va a variar. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que va a suceder con las acciones de Google es que van a hacer un split o desdoblamiento de acciones. Esto es partir las acciones actuales en más partes. En este caso, cada una de las acciones existentes va a dividirse en 20. ¿Por qué hace esto la empresa y cómo afecta a la compañía? Imaginen que la compañía fuera una tarta, ¿bien? Esa tarta puede estar partida en una cantidad de porciones determinada. Supongamos que fueran 4. Si yo ahora cada porción la divido en 2, tendría la misma tarta pero partida en 8 porciones. La tarta no cambió, el tamaño de la tarta sigue siendo el mismo y la tarta sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado es la unidad mínima que yo puedo tomar, ¿no? A menos que agarre media porción, que se supone que no podría. Entonces, la unidad mínima supongamos que es una porción. Eso sería como una acción, es la unidad mínima que yo puedo comprar de una compañía. Entonces, si yo parto esta tarta o las acciones de esta compañía las divido en acciones más pequeñas, voy a tener simplemente unidades mínimas menores para adquirir, pero el valor de la compañía sigue siendo el mismo. ¿Por qué una empresa hace este tipo de cosas? Bien, principalmente para poder capturar más liquidez y poder atraer a inversores pequeños. Estamos hablando de que las acciones de Google están en este momento en $2.387. Es una acción, digamos, relativamente cara. Si bien esto puede ser quizás mucho dinero para algunas personas, para otras personas tal vez no sea tanto, pero la realidad es que es una acción relativamente cara comparada con el resto de las acciones. Podemos ver acá el valor general que tienen el resto de las empresas. Estamos hablando de acciones entre 100, 370, 152. Todas están entre los 10 y los $300. Tesla en 700, ¿sí? Pero es como que Google hace un poquito de contraste con una acción por encima de los $2.000. Algo similar a como estaba Amazon, que también hizo un split hace un tiempo. Esta división atrae a inversores más pequeños que ahora van a poder adquirir participación en Google con menos capital. Esto es bueno para el largo plazo porque va a poder capturar más liquidez del mercado. Eso por un lado. Por otro lado, también nos permite hacer una mejor diversificación, ya que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener un portfolio en Estados Unidos donde Google fuera, por ejemplo, el 5% de nuestra cartera, tendríamos que tener una cartera de más de $40.000 de capital para que una acción, que es la mínima unidad que puedo adquirir de Google, represente solo un 5% de mi diversificación. Entonces tal vez alguien que no tiene ganas de invertir más de un 5% de su capital en Google, hoy en día no puede hacerlo a menos que tenga más de $40.000 en cartera. Esto por ahí es limitante para muchas personas, pero si bajan el valor de las acciones a un poco más de $100, ya podría ser mucho más accesible realizar una diversificación como cada uno quiera y con un capital mucho más reducido. En este caso el split va a ser de 20-1, es decir, que todas las acciones existentes van a dividirse en 20. Para los que tengan acciones en cartera, no se preocupen, van a ver que el lunes las acciones van a valer $100 y se van a volver locos, pero van a recibir 19 acciones extra por cada una de las acciones que ya tenían en cartera. Veamos cuáles han sido los splits que hizo Google en su historia. Veamos también el gráfico de Amazon, porque TradingView después va a actualizar este gráfico y va a parecer como que esta caída nunca existió, porque en realidad TradingView no nos muestra el valor de las acciones en el gráfico, nos muestra el valor de la compañía, que es igual al valor de las acciones si el valor de las acciones se mantiene constante. Empecemos viendo el gráfico de las acciones de Amazon. Fíjense, acá estamos viendo el valor de Amazon, una empresa que hasta hace un tiempo tenía acciones por encima de los $2.000 y hoy vemos el gráfico como si toda la vida hubiesen estado en este precio.
como que el máximo histórico alcanzado fue acá en $188 y no cerca de los $4.000 como verdaderamente fue en ese momento. ¿Por qué fue esto? Porque este día, el día 6 de junio, hizo un split de 20-1, donde se partió cada una de las acciones existentes en 20. Bien, algo similar hizo Shopify el otro día también. Pasemos a ver el gráfico de Shopify. Acá tenemos Shopify también, una acción que estaba por encima de los $300 y nos muestra como si hubiese costado 35, pero en realidad el día 29 de junio hubo un split de 10-1. En este caso, cada una de las acciones se partió en 10. Fíjense que dice 10/1. Esto quiere decir que ahora hay 10 donde antes había una. Pero el split puede ser un reverse split, un split inverso, donde en realidad es un movimiento al revés. Se agarran una cierta cantidad de acciones y se transforman en una sola. Este split inverso muchas veces se hace para aumentar el valor de las acciones cuando han caído en niveles poco prácticos para ser operados. Ahora bien, acá estamos viendo el gráfico de Google. Veamos cuáles han sido los splits que Google hizo. Podemos ver splits tan raros como uno quiera. Por ejemplo, el 3 de abril hubo un split de 999-500. No fue un split de 2-1, fue uno de 999-500. Donde antes habían 500, ahora hay 999 acciones. Casi un split de 2-1, pero no exactamente de 2-1. Y así, bueno, podemos ver un montón de splits. En este caso, en el caso de Google, no han habido tantos, pero un buen ejemplo para esto podría ser el de Apple. Veamos cómo hubiese evolucionado la cartera de alguien que invirtió, por ejemplo, en Apple hace 20, 30 años y cuántas acciones tendría hoy en cartera. Fíjense, imaginen que ustedes estaban invirtiendo en Apple y en el año 1987 ustedes adquirían una acción, antes del split que hubo el 16 de junio. Quizás esa acción la compraron a $100, supongamos. Al día siguiente, al 16 de junio, ustedes pasaron a tener dos acciones, pero con un valor de $50. Es decir, para que no cambie el valor de la compañía, se redujo el valor de la acción tras haberse realizado el split. En este caso, ustedes pasarían a tener dos acciones de la mitad de valor, por lo que su posición se mantuvo inalterada. Bien, bueno, pasa el tiempo, llegamos al año... A ver cuándo fue el siguiente split. El siguiente split fue el día 21 de junio del año 2000. Para este entonces ustedes pasarían a tener 4 acciones en cartera, porque ya tenían 2 y ahora por cada una de las que tenían van a recibir 2 acciones extra. En este momento ustedes tendrían 4 acciones, pero nuevamente habrían visto el valor de sus acciones reducirse a la mitad. Veamos cuándo fue el siguiente split. El día 28 de febrero del 2005, nuevamente un split de 2-1. Ahora ustedes pasarían de tener 4 acciones a tener 8. Nuevamente sus acciones se reducen en su valor a la mitad. El siguiente split fue el 9 de junio del 2014, donde hubo un split de 7-1. Entonces, ustedes tenían 8 acciones en cartera y ahora van a tener 7 acciones extra por cada una de las acciones que ya tenían. Es decir, que ahora pasarían a tener 56 acciones en cartera. Pero en este caso, cada una de las acciones que tenían pasarán a valer una séptima parte de lo que valían antes. Sigue pasando el tiempo y el último split de Apple fue el día 31 de agosto del año 2000, donde hubo un split de 4-1. Y ahora reciben 4 acciones por cada una de las 56 que ya tenían antes. Es decir, pasaron a tener 224 acciones. Apple no ha vuelto a hacer un split desde ese último que fue en el año 2020, en la pandemia, y hoy el valor de las acciones está en $147. Es decir, si hacemos los cálculos, 224 acciones por $147 por acción, tendrían un capital en 32.000, casi valuado en $33.000 si compraron una acción a $100 en el año 87. A lo que voy con esto, tal vez las acciones están al mismo precio que estaban cuando compraron la primera en el 87. El valor de las acciones sigue siendo el mismo. Lo que ha aumentado es la cantidad de acciones que tenía ese inversor en cartera. Y ahí es donde él ve la verdadera ganancia. Por eso es importante siempre que se hace un split que se reparta a los accionistas su proporción de acciones para no licuar su participación. En el caso de Google, el próximo split será el día 18 de julio. Luego vamos a ver al gráfico de las acciones de Google como si, por ejemplo, nunca hubiesen alcanzado este nivel de $3.000. Las vamos a ver como si siempre hubiesen costado en torno a los $100-150. Vamos a ver este máximo como 20 veces menos que 3.000. Bien, eso es porque TradingView va a actualizar el valor del
gráfico para mostrarlo de forma correcta. Pero todos los trazados que ustedes tengan, por ejemplo, todas estas líneas de tendencias, soportes, resistencias que yo tengo, van a quedar a esta altura, a la altura de los $3.000. Sin embargo, el gráfico va a moverse todo a esta zona cerca de los $100. Una zona que en este momento tengo vacía en el gráfico. Por eso es posible que cuando se metan al gráfico de Google en TradingView lo vean con los trazados corridos o vean que van a estar los trazados allá arriba y el gráfico muy abajo. No es porque se haya desconfigurado la plataforma, sino porque se actualizó el precio del gráfico con ese nuevo valor del split. Después del split vamos a tener presentación de balances, va a ser una semana muy interesante para Google. El 25 de julio vamos a conocer los resultados del segundo trimestre del 2022. La presentación de balances, como saben, es un dato muy importante para la compañía, así que estén muy atentos. ¿Te parece que es interesante que este tipo de empresas hagan una subdivisión de acciones? Sobre todo cuando el valor de cada unidad está, por ejemplo, por encima de los $2.000. Si bien hay otros instrumentos, como por ejemplo los CDRs, que nos permiten comprar fracciones de acciones, no son instrumentos que estén disponibles en la bolsa de Estados Unidos. Para un inversor del extranjero, para operar en Wall Street, únicamente podemos operar este tipo de activos, que son directamente las acciones como mínima unidad para tomar participación en la empresa. Vamos a ver cómo sale el balance de Google. Va a ser una semana muy interesante para esta compañía, posiblemente muy movida. Generalmente antes del split se genera una gran expectativa y aumenta el valor de sus acciones, pero después del split suele tener una corrección. Vamos a ver cómo se dan los balances para ver si logra revertir esa situación. Espero que sigan muy bien. Cualquier duda que tengan respecto a los splits me lo pueden dejar en los comentarios y voy a tratar de resolver las dudas lo más pronto posible. Les mando un saludo, espero que sigan muy bien y nos vemos en el próximo video.